el peor momento en cuanto a censura y ataques se ha registrado ya e intensificado en los últimos 4 años específicamente. Actualmente los periodistas enfrentamos infinidad de limitantes para ejercer en Venezuela el periodismo. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los 6 primeros meses o hasta el mes de junio del presente año, ya se han registrado y se han reportado 260 ataques directos a trabajadores de la prensa. Entre ellos tenemos 32 arrestos arbitrarios. Quiero comentarles que pues esto ya lo hemos venido observando, actos de amedrentamiento, ataques a trabajadores de la prensa, pero a mediados del mes de marzo hemos comenzado a sufrir, o estos ataques se han comenzado a intensificar. Lo vimos en el mes de marzo con el arresto del colega Darwin Rojas por publicar un caso sospechoso por COVID-19. Estas cifras que han dado tanto de qué hablar aquí en Venezuela, por las cuales hemos estado luchando diariamente para obtener o acercarnos más a las cifras reales en cuanto a casos sospechosos y positivos de COVID-19. Una cifra elevada en comparación con el año pasado, cuando durante todo el año se registraron 520 ataques a trabajadores de la prensa. Eso sumado a los bloqueos, a las censuras, ya habíamos venido sufriendo cierre de medios por la falta de papel que estaba, pues, se había comenzado a agudizar luego de que la corporación Maneiro asumió esta distribución de papel a los medios impresos. Eso trajo como consecuencia el cierre de muchos medios impresos. Y pues muchos de los periodistas, como yo por ejemplo, que trabajábamos en medios impresos, nos vimos en la obligación de migrar a plataformas. Uno de los retos que hemos asumido muchos de los trabajadores de la prensa. En cuanto a este tema de plataformas digitales, quiero, antes de que se me vaya a escapar, comentarles que yo considero que, si bien es cierto que las plataformas digitales, las redes sociales nos han permitido mantenernos informados, pues también se han convertido en un arma de doble filo, y sobre todo en estos últimos meses. Nos encontramos con muchísimas personas que han comenzado a difundir información sin ser verificada. Realmente es algo que sí lo hemos venido viendo, que se ha intensificado, y particularmente he tratado de incentivar y motivar a algunos ciudadanos a que verifiquen la información que reciben antes de difundirla. Pues esto genera intensifica la desinformación. Yo les he dado algunas personas que colaboran con nosotros en este momento, que es un poco más difícil acceder a algunas comunidades que están completamente aisladas por falta de internet y por fallas en conexión, como se dio, que tratan de verificar realmente la fuente, el medio de comunicación, estos audios que se difunden de manera constante y que pues son replicados a través de algunas redes, sobre todo grupos WhatsApp. Retomando un poco lo que les contaba, los periodistas hemos atravesado unidades de restricciones, bloqueos. El portal web para el cual yo trabajo, el Pitazo, ha sufrido al menos 4 bloqueos en menos de 2 años. Para algunas personas aquí en Venezuela acceder al portal web tienen que descargar en sus teléfonos VPN que les
no solamente ver este portal, sino algunos otros que están bloqueados. Nosotros hemos tenido que reinventar para mantener a los ciudadanos informados. Pues el periodista, nosotros nos hemos convertido en la voz de todos los ciudadanos, esa voz que ha tratado de ser silenciada y que también ha tratado de ser silenciada la voz de nosotros como comunicadores, y es una lucha constante que mantenemos aquí en Venezuela. Nosotros contamos aquí en Venezuela con dos organizaciones, con muchas organizaciones, pero principalmente dos de ellas, que es el Sindicato Nacional de la Prensa y el Instituto de Prensa y Sociedad, que han ido haciendo seguimiento a cada uno de estos ataques, los han visibilizado, tratando, y los han elevado a instancias internacionales, tratando de lograr que estos arrestos, pues, estos trabajadores de la prensa sean liberados, haciendo acompañamiento además a los familiares de los colegas que han tenido que atravesar de una u otra manera estas circunstancias que han limitado muchísimo el trabajo. Además, han intimidado muchos colegas, han migrado del país. He tenido la oportunidad de conversar con colegas que realmente se sienten muy atemorizados, tratando de resguardar pues también a sus familias, se han apartado un poco del periodismo. Pero, como les comentaba, nosotros contamos con estas organizaciones que nos acompañan y que pues yo digo que actualmente hay muchos periodistas valientes que actualmente se mantienen en la calle, siendo la voz del ciudadano de a pie, visibilizando todo ese contenido que trata ocultado. Como ustedes saben, o no, les digo que desde hace muchos años, sobre todo de hace 100 años para acá, nosotros se nos ha dificultado muchísimo más el acceso a la información pública. Si bien es cierto que la Constitución nos garantiza no solamente al comunicador social, sino al ciudadano a pie el acceso a la información pública, pues aquí en Venezuela no existe ningún organismo que trate de garantizar este acceso a la información. Para desarrollar actualmente un trabajo de investigación se requiere de muchísimo esfuerzo. En el portal web, por ejemplo, el Pitazo, para el cual yo trabajo, se han desarrollado grandes trabajos de investigación que han obtenido reconocimiento con el esfuerzo de la unidad de investigación con la que cuenta el portal web El Pitazo, y el esfuerzo de los responsables que están en cada uno de los estados de Venezuela, que tienen que hacer uso y maromas, caminos verdes, buscar de cualquier manera para acceder a la información que no es pública, que trata de ser ocultada. Aprovecho esta oportunidad para comentarles, por ejemplo, que uno de los trabajos que ha obtenido reconocimiento ha sido, por ejemplo, el de Generación del Hambre, para que tengan un poquito de contexto cómo se está trabajando el periodismo de investigación. Generación del Hambre fue un trabajo que se realizó a nivel nacional desde el portal web El Pitazo. Estuvimos aproximadamente 8 meses haciendo este trabajo de investigación, y con ello lo que se trató de visibilizar, de mostrar, fueron esos rostros de hambre, esos rostros de niños específicamente que han presentado desnutrición. El tema principal era tratar de mostrar el incremento de la desnutrición en la población venezolana, y en el desarrollo de la investigación nos encontramos con que niños de 5 o 6 años presentaban mayor grado de desnutrición. Esto dejó, de esta manera, dándole rostro a estas historias, pues pudimos notar que
la crisis o la desnutrición se incrementó desde que Nicolás Maduro asumió el poder. De esta manera, pues, nosotros abordamos muchísimas fuentes en cada uno de los estados y se trató de visibilizar lo que eran las historias de estos niños, que además la mayoría de ellos en diversas oportunidades habían estado hospitalizados por su nivel de desnutrición. Entre estos trabajos también tenemos Voces del Desamparo, donde se trató de visibilizar a través de podcast, que es una nueva narrativa que se está utilizando, algunas violaciones de derechos humanos en Venezuela. El periodismo, como comentaba, actualmente en Venezuela, o los comunicadores sociales, estamos afrontando grandes retos para mantener a los ciudadanos informados. Son muchos los periodistas valientes que aún se mantienen en la calle intentando dar la noticia diaria, a pesar de que enfrentamos muchas dificultades, como por ejemplo dificultades para acceder a las redes por fallas en internet. Tenemos además, sumado a ello, la falta de combustible. Muchos de los periodistas también han enfrentado nos han apartado de esa distribución de combustible, nos han limitado a acceder a este servicio que, por ende, nos ha impedido movilizarnos y desplazarnos como ya lo veníamos haciendo. Aprovechando, como les comentaba, entre los retos que hemos asumido o entre reinventarnos, actualmente también nos hemos apoyado muchísimo con personas de comunidades con quienes mantenemos contacto directo y tratamos de develar esas historias y tratar de llevar cada una de estas cifras con historias o vivencias de personas que viven en estos sectores, sobre todo vulnerables en Venezuela. Actualmente también tenemos que decir que la información que por la cual nosotros estamos luchando y visibilizando no llega siempre de manera fácil a estas comunidades que comentaba vulnerables, que por supuesto ha traído como consecuencia tener muchísimos ciudadanos desinformados. Hace un momento les comentaba y se lo reitero que las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo y yo realmente los invito a verificar todas las informaciones que nos llegan, que recibimos a través de grupos WhatsApp, a través de las redes sociales, tratar de buscar garantizar que nosotros podamos difundir contenido verificado. Todos los ciudadanos nos hemos convertido en difusores de información actualmente ante la falta de medios de comunicación. En Venezuela se han registrado más de 600 cierres de medios de comunicación, no solamente los medios impresos que han cerrado por falta de papel, también portales web, emisoras de radio, que han tenido que enfrentar la censura que ha sido a través de Conatel y bueno, por el cual el reto cada día es mayor para los que aún se mantienen en la calle. Hay mucho temor, les confieso que existe muchísimo temor entre los periodistas que actualmente estamos siendo en Venezuela, pero esto no limita el trabajo o no nos limita a la hora de nosotros visibilizar el contenido. Cada vez que nosotros recibimos algún tipo de información,
tratamos de darle mucho contexto, tratamos de visibilizar toda la información que probablemente no va a llegar a todos, pero que a los que llegue trate de ser de lo más veraz y oportunamente posible. También hemos encontrado con portales web que algunos de estos nuevos que han surgido con esta manera, esta forma, hemos migrado a plataformas digitales, algunos portales web que lamentablemente han desvirtuado lo que es la visibilización de contenidos, la información, transmisión de noticias, y se han inclinado por el protagonismo. Con ello me refiero a algunos portales que en búsqueda del protagonismo de seguidores han difundido información que no es verificada. Por ello que pues yo considero que es sumamente importante nosotros tratar de mantenernos, tratar de verificar toda la información que recibimos, debido a que nosotros, o a través de las plataformas digitales, podemos convertirnos en difusores de información no verificada o información falsa. Otro de los retos que se han enfrentado actualmente el periodismo o medios de comunicación ha sido la sustentabilidad. No todos los medios que se han mantenido, o no todos los medios han podido mantenerse en pie debido a que no han podido ser sustentables, no han podido garantizar el pago de los comunicadores sociales, el pago de lo que es el mantenimiento o mantenerse constantemente transmitiendo información. Y esto es bien una de las dificultades y limitantes que están enfrentando los medios de comunicación actualmente en Venezuela. Yo siento que actualmente este es el mejor momento para nosotros como periodistas ejercer la profesión. Lo digo porque hace unos 15 años atrás muchos periodistas nos habíamos enfocado en elaborar informaciones diarias sin contextos, sin contrastes de fuentes, y todas estas limitantes nos han obligado, por seguridad también, porque debemos verificar muy bien la información, nos han obligado a borrar muchísimas fuentes antes de hacer pública una información. Nosotros tenemos que darle contexto a cada una de las informaciones para evitar sufrir alguno de los ataques. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos que verificar muy bien, darle contexto con el abordaje de muchas fuentes, no nos limitamos. Ustedes pueden ver cómo han venido trabajando los medios de comunicación, sobre todo digitales, en Venezuela, y han podido observar que ciertamente existe una limitante, pero que aún existen periodistas, comunicadores comprometidos en Venezuela que están tratando de mantenerlos informados a todos, que están diariamente poniéndose en riesgo, ejerciendo esta profesión de la cual todos nos enamoramos, la cual todos nos identificamos, y que no queremos abandonar, que no queremos echar a un lado. Nosotros entendemos a muchos de los colegas que se han apartado por temor a lo que pueda ocurrir con sus familiares, con ellos mismos. No es cuestionable, de verdad, estos colegas, no todos tienen el soporte. Sin embargo, sí hay muchos periodistas, hay muchos
medios que aún están apostando al periodismo de investigación, que aún están apostando al periodismo objetivo en Venezuela, y yo creo que eso de verdad hay que aplaudirlo, hay que aplaudir esa valentía que muchos de los colegas tienen de hacer frente diariamente, sobre todo ahora en estos momentos cuando, como les comentaba hace algún momento, hemos tenido dificultades para acceder a la información pública, pero muchos periodistas han mantenido buscando de todas las formas y con alianzas con comunidades, con organizaciones no gubernamentales, con apoyo de estas organizaciones como el sindicato, como el IPIS, se han mantenido y apostando realmente al periodismo en Venezuela, tratando de hacer la censura y todas esas limitantes que todos sabemos que se han agudizado con el pasar de los en Venezuela.